aproximadamente 15 años, diría yo, en América Latina ha empezado a darse con mucha más fuerza, y digo América Latina porque aunque la problemática y la discusión sobre la problemática de cuidados es global, en América Latina se ha hecho muchísimo énfasis en las reflexiones respecto a los cuidados y al rol que tendría o que tiene en otros aspectos de las políticas. Y yo le quería llamar a esta presentación, a este intercambio en realidad, porque no pretendo que sea una presentación magistral ni nada por el estilo, sino una cosa que son elementos que ponemos en relevancia, en puntos en común para intercambiarlo entre nosotros y nosotras, sobre cómo estamos repensando y desafiando las políticas públicas desde la mirada de los cuidados. Siempre hemos hablado del enfoque de género como un elemento sobre el cual uno observa las diferencias entre hombres y mujeres y entre las diversidades para ver de qué manera hay aspectos de políticas públicas que deberían ser más coherentes, empáticos y consistentes con las diferentes realidades. Y dentro de esa mirada de enfoque de género, pues hay varios aspectos sobre los cuales podemos hacer un énfasis, ¿no? La interseccionalidad, que seguramente lo van a conversar ahora con la ponenta que me sucede, es un elemento clave y hay un elemento que ha estado siempre como flotando en el ambiente, explícito y luego implícito en muchas cosas, que es la idea de cuidados. Y yo creo, y voy a hacer una acotación preliminar a todo esto, yo creo que el pensar en los cuidados nos ha obligado incluso a muchas personas que trabajamos temas de políticas públicas de diferente índole a pensar qué otras formas y qué otros aspectos debemos considerar cuando hablamos de políticas públicas. Y nos da una sensibilidad distinta de finalmente a quién vamos a beneficiar y de qué manera estas personas tienen un beneficio en la política, ¿no? Y yo estoy aquí en un espacio de discusión de jóvenes que se están formando como pensadores, como ejecutores, pero también como ciudadanos y ciudadanas para que las políticas públicas mejoren, para pensar en formas de gobierno, en formas de políticas mucho más generosas para las personas y menos, digamos, para el sistema económico o para el tema económico monetario, sino para el bienestar de la gente. Entonces, yo sí creo que hay un componente muy político en el enfoque cuando hablamos de cuidados y cómo este se incorpora a otras reflexiones de políticas públicas. Esto seguramente es algo que tiene que ver con mucho sentido común, pero lo quisiera poner en aclaración algunas reflexiones conceptuales muy iniciales, porque a veces existe también confusiones. Cuando hablamos de cuidados, mucha gente piensa en seguridad ciudadana, ¿no? Y es obvio porque estamos en una etapa, no desde ahora, desde hace algunos años atrás, quizás 2 décadas, de creciente inseguridad y entonces todo lo que tiene que ver con cuidados se nos remite de manera directa a violencia urbana, policía, defensa y esto. Y no está exenta las políticas de cuidado, pero no es estrictamente lo que tiene que ver con políticas de seguridad ciudadana o de cuidado. Tampoco tiene que ver de manera estricta y única lo que tenga que ver con cuidado ambiental, porque esa es también otra de las ideas preliminares que surgen cuando uno habla de cuidados con las personas. Dicen, ah, sí, el tema del ambiente. Yo cuido, yo reciclo, o el cuidado de la Amazonía. Y aunque no es una cosa exclusiva del cuidado ambiental, también es parte de las perspectivas de lo que el cuidado incorpora. Y además aquí en Perú ha sido un tema bastante, un dilema que tenemos que resolver, diría yo. Entonces, para empezar todos y todas con una idea más general de qué cosas son los cuidados, estaríamos hablando de que son todas aquellas actividades que constituyen en la sociedad, que se realizan de manera cotidiana, que son las que pueden hacer posible esta sociedad, pero además que permiten dos cosas claves, el sostenimiento y la reproducción de algo básico, la vida. Todo aquello que sostiene y reproduce la vida es prácticamente aquello que lo que tenemos que pensar como cuidados y las políticas de cuidado evidentemente van a ir enfocadas a estos aspectos, a sostener y a reproducir la vida. Pero que además también implica todas estas estructuras y todos estos sistemas que están rodeados de esta reproducción y sostenimiento de la vida y que implica a las personas, y esto lo he puesto así en mayúsculas porque lo implican durante toda la vida. Yo siempre cuando converso con colegas, con amigos, en grupos, digo, si hay dos elementos que tenemos que pensar de manera permanente y sistemática son los cuidados, porque nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, y el trabajo, porque el trabajo nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos porque nuestros padres trabajan y con eso pues sostenemos nuestro crecimiento y al final de nuestros días el trabajo en edad productiva
nos permite luego tener una pensión en edad de descanso. Y entonces estos dos sistemas se han venido articulando y los cuidados tienen una ligazón, como lo vamos a ver ahora, muy, muy directa al trabajo y al tema de cuidados como un concepto mucho más profundo, ¿no? E implica elementos materiales, esto que tangible, ¿no? Yo cuido, lo que mencionó Michelle, ¿no? Yo doy de comer cuando eres chiquito, cuando estás enfermo o enferma, pues tengo a alguien que me cuida o te cuido. Cuando eres adulta mayor o adulto mayor, también tienes a alguien que vela por ti hasta los últimos días de tu vida, o no, porque suele pasar también que hay mucho abandono de personas mayores. Pero entonces, elementos materiales como estos, pero también los elementos emocionales, que es aquello que también reproduce cultura, que genera crianza, que genera modelos de vida, que genera incluso ciudadanía. Y entonces yo hago esta vinculación, y por eso mencioné las dos categorías, del trabajo de cuidados. Y decimos, claro, los cuidados como algo que es un concepto, pero que en la práctica al que lo realiza le representa un trabajo. Entonces lo mencionamos como trabajo de cuidados, como todas aquellas actividades que se realizan para la supervivencia y reproducción cotidiana de las personas, y estas pueden ser remuneradas o no remuneradas, voluntarias, obligatorias, incluso de manera pública o privada. Eso es lo que permite aquella idea de reproducción social, y tiene que ver con un trabajo físico, mental, emocional, o sea, implica todas aquellas características que imponemos en práctica cuando hacemos un trabajo. Y el trabajo, además de cuidados, es esencial para las personas en la sociedad. O sea, no existe una sociedad en la que el cuidado no tenga un elemento central. Es más, somos los seres que para existir y sobrevivir necesitamos ser cuidados. Hay muchas otras especies animales que nacen y digamos, el cuidado puede ser muy relativo, ¿no? O sea, a ver, supervivencia, a ver, el que sobrevive es el que merece seguir viviendo. El ser humano no, el ser humano necesita inevitablemente de que alguien lo cuide para sobrevivir. El bebito que nace y nadie lo cuida, muere. Y entonces ahí, desde esa primera idea que es súper básica, nos damos cuenta de lo constituyente que es el cuidado en la vida de las personas. Y es más, cuando envejecemos y perdemos nuestras capacidades, necesitamos de que alguien nos cuide para seguir viviendo, porque claro, si no, nos vamos deteriorando sin ningún nivel de cuidado, nos vamos deteriorando y morimos mucho más rápido de lo que podría suceder si tenemos quien nos cuide. Entonces, el cuidado es como una cosa que nos atraviesa de manera significativa en todo momento. Y quizás ahora que somos jóvenes, sentimos que esto es menos relevante, pero en realidad está ahí. Está en la persona que está a tu lado, está en la mamá, en el hijo, está en la familia, está en la novia, en el novio. Estas relaciones de cuidado se constituyen de manera permanente, y la colectividad que construimos como sociedad está muy vinculada a los cuidados. Y claro, y ahí este gráfico es un poco así extraño, estrambótico, pero se sostiene también en el puente, en los brazos y en los hombros, básicamente de muchas de las mujeres. Y ahí vamos a hablar de que los cuidados implican una sumatoria un poco dura, pero realista, de aceptar que existe la división sexual del trabajo, es decir, esta división que se hizo a través de la historia, a través de la implementación del sistema capitalista en el que hoy nos encontramos, de las mujeres realizan una tarea, los hombres realizan una tarea, y en esta distribución de tareas de la sociedad, las tareas de cuidado siempre fueron prioritariamente atribuidas a las mujeres. Y claro, en esa sociedad donde las mujeres solo cuidaban y los hombres hacían el trabajo fuera del hogar, que será la vida pública, pues quizás encontrábamos quizás una distribución un poquito más pareja. Pero en realidad no necesariamente, porque el trabajo de cuidado nunca acaba. Y entonces, algún día que se acaba en su casa cuidando a alguien, se dará cuenta que empiezas y nunca acabas, y el día se acaba y vuelve a empezar y vuelves a empezar y nunca vas a acabar. Eso es el cuidado, es algo que se mantiene en el tiempo. Y entonces esa división sexual del trabajo más la distribución del uso del tiempo, que es una categoría básica para hablar de cuidados, que es esto, en cómo distribuyo mi tiempo, desde que amanezco hasta que me vuelvo a echar a dormir y vuelvo a despertar. Entonces, esa distribución del uso del tiempo genera, más la división sexual del trabajo, factores de desigualdades cuando hablamos de analizar por qué hay una crisis de cuidados hoy en día, y ha sido una crisis de cuidados, es más, desde mucho tiempo atrás. Y esta ecuación, esta sumatoria de factores de desigualdades implica impactos en la inserción laboral y productiva de mujeres, pero en particular de quienes puedan estar cuidando. Le llamamos las personas cuidadoras, que pueden ser mujeres, pero también, a veces, también son hombres. Y
Además, limita la autonomía económica de las mujeres porque evidentemente tienes que distribuir tu tiempo de cuidados con el tiempo que te queda para poder hacer alguna actividad productiva, alguna actividad educativa, y además, evidentemente, al interior de los hogares genera una recarga desigual de las tareas. Y todo esto no nos lo ha explicado solo la experiencia, sino también los estudios académicos. Y ahí hay un aporte muy valioso de la economía feminista, de la economía del cuidado, que nos permitió hacer una reflexión. Bueno, yo no voy a profundizar en la economía feminista en sí misma, pero han habido varias olas de economía feminista, así como ha habido varias olas de feminismo también. En una primera ola en la que, pues, evidentemente la lucha por el acceso al trabajo y a la libertad de acceder al empleo y a la independencia económica fue una lucha muy importante. En un segundo momento, la igualdad remunerativa y romper las brechas de desigualdad entre los trabajos de mujeres y de hombres y luego el mismo puesto, la desigualdad salarial en el mismo trabajo de igual valor, igual salario, esto que siempre recordamos que debería existir, pero que no necesariamente logramos conseguir hasta la actualidad en el país y en el mundo. Pero una tercera corriente, que era la que tenía que ver con la economía feminista, empieza a pensar y decir, bueno, todo lo estamos pensando desde la perspectiva del dinero. En algún momento, el dinero empezó a apoderarse del cerebro de la gente y de la estructura y de la sociedad y de la vida y de las familias, a tal punto de que todas las decisiones que tomamos, y si uno hace un poquito de reflexión incluso en su vida personal, se da cuenta que todas las decisiones, en su mayoría que tomamos, tienen que ver con el componente económico. Es decir, cómo genero más recursos, cómo me inserto en la vida productiva, cómo es que mi bienestar está supeditado al ingreso económico y esta mejora de mi familia, pues va a depender de que yo trabaje y gane más dinero. Entonces, este criterio de conjunción de la economía como el centro del mundo se puso en cuestión por estas compañeras, amigas de economistas feministas. Y dijeron, bueno, tenemos que hacer un cambio radical porque en realidad este sistema está generando un ciclo inagotable de cosas, de actividades en las cuales no pensamos en las personas. Y entonces tenemos que cambiar el centro del análisis económico puro y duro a pensar cómo es que desde la economía empezamos a mirar, a salir del intercambio de mercancías y más bien empezar a construir economías que integren y analicen mejor a los hombres y las mujeres, pero a partir de la satisfacción de las necesidades de estas personas. Esto que decimos a veces, no vivo para trabajar, sino trabajo para vivir, una cosa así, más o menos esa era la idea, pero digamos, un poco más compleja de lo que estoy intentando explicar. Y entonces la economía feminista dice, bueno, estamos trabajando solamente para el dinero, no estamos trabajando para que las personas estén mejor. Y ahí es donde proponen un enfoque integral que vincula el sistema económico y la organización social. Y entonces dicen, bueno, todo lo que hacemos, bienes, servicios, actividades, relaciones, todo lo que hacemos están vinculadas a necesidades que finalmente tienen como mayor objetivo el sostenimiento de la vida y de la economía también, aunque no debería ser el centro. Pero incluso el sostener la vida está contribuyendo a este ciclo de producción económica en la que nos encontramos, ¿no? Y entonces la economía del cuidado empieza a hablar de que existe un trabajo de forma no remunerada que se hace en los hogares y el trabajo de cuidados que también se realiza de forma remunerada, es decir, sobre la cual alguien recibe un salario que también está cotizada en el mercado. Esta forma de repensar permitió además también que existieran mecanismos para medir. ¿Cómo se mide el trabajo no remunerado? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cómo es que empezamos a ponerle a eso un significado? Y entonces, claro, aquí, como lo mencioné, la economía capitalista se beneficia y sustenta de la economía de los cuidados porque para hacer la reproducción productiva tienes que tener la reproducción social y esa se hace en los hogares y en las colectividades y entonces la gente está lista para producir porque está lista, cuidada y está en buena situación para seguir existiendo y sosteniendo su vida y la vida de sus familias. Sin embargo, entonces, en este sistema de cuidado resulta, y ahora como lo explicamos, resulta súper clave, resulta que era el aspecto menos valorizado. Y casi ni se tomaba en cuenta en el aporte. Entonces, claro, era como, bueno, algo que natural. Eso lo hacían las mujeres, lo hacían las personas, era vivir, como respirar, ¿no? Algo natural. Pero desde que lo miras desde el aspecto del trabajo, la perspectiva cambia un poco, porque entonces implica uso de tiempo, implica uso de capacidades, y no todo el mundo lo hace, sino lo hacen ciertas personas que tienen que sacrificar algunas otras cosas
para empezar a cuidar a otras personas y cuidar a otros sistemas, no solamente personas. Y entonces empiezan en el 2010, empiezan a ponerse en marcha algunas herramientas que permitan medir un poco. Y entonces empieza la primera encuesta de uso del tiempo en el 2010 en Perú, que nos empezó a decir que en efecto había esta desigualdad, que no se lo inventó Maripili, que no se lo inventaron Michelle, Nuria o Raúl, sino que existe en concreto data que nos refleja que hay mayor trabajo de cuidado en las mujeres y que este trabajo de cuidado o trabajo del hogar o trabajo doméstico, como lo quieran llamar, implica además que eso tenga impactos en otros aspectos de la vida de las mujeres, pero también de las familias. Y entonces, en la última encuesta, felizmente, se supone que esta encuesta de uso del tiempo se tenía que hacer cada 10 años. México las hace religiosamente cada 10 años. Nosotros nos pasamos unos 4 años. El 2020 debimos tener nuestra encuesta nacional de uso del tiempo. Parece que la pandemia y todas estas cosas que sucedieron dilataron eso. No obstante, finalmente este año se publicó la encuesta de uso del tiempo del 2024 y nos dio un poco la misma conclusión. En promedio, las mujeres destinan más o menos 4 horas y 48 minutos diarios a tareas de cuidado y nuestros pares varones destinan 1 hora y 35 minutos. Y esta desigualdad es más pronunciada durante los días de semana, porque claro, ahí es donde se hace los días laborables, activos, donde hay que hacer el trabajo remunerado, y ahí pues se incrementa 3 veces más el trabajo no remunerado de las mujeres. Es decir, y además hay datos interesantes porque las mujeres han incrementado su tiempo dedicado a actividades personales y laborales, es decir, ya hemos entrado con mucha más fuerza al mercado de trabajo que el 2010, pero seguimos destinando cerca del 20% del tiempo del día del trabajo, del día, a nuestro trabajo no remunerado. Mientras que nuestros pares, compañeros, igual que están insertados en el mercado de trabajo, que también realizan trabajos fuera de su hogar de manera remunerada, realizan más bien el 6,6%, ya 7% del trabajo no remunerado del hogar o del cuidado. ¿Y esto qué está afectando? Pues evidentemente horas de trabajo remuneradas, porque entonces las mujeres reducen su trabajo remunerado a 6 horas 30 minutos, mientras que los pares pueden dedicar un promedio de 8 horas a 9 horas de trabajo remunerado, que es decir, el que te da el recurso económico. Y evidentemente, si trabajas más horas, ¿qué haces? Ganas más dinero. Y si trabajas más horas, puedes cumplir los horarios o los plazos que te permiten tener tiempo completo, un contrato y además pensión y acceso a seguridad social y toda una serie de beneficios sociales que te da poder mantenerte en el horario de trabajo, en el mundo del trabajo de manera formal, ¿no? Y es por eso además que se explica por qué en las cifras de informalidad, que más o menos en Perú ahora se redujo del 73 al 71, seguimos viendo que el porcentaje mayoritario, casi 2 de las 3 partes del trabajador informal, son mujeres. Y mujeres, evidentemente, con cargas de cuidado. Entonces, ¿qué se busca con esta discusión? ¿Armar la pelea, el pleito, los jaloneos entre que las mujeres trabajan más que los hombres y agarrarnos de las mechas? Pues no. Lo que se busca es encontrar soluciones, porque encontrando el problema y dónde podemos encontrar mejoras para salir de este problema, pues encontramos soluciones que beneficien a la sociedad y a las personas que se están viendo de alguna manera afectadas por ello. Y entonces, primero, importantísimo reconocer el valor social de los cuidados. ¿Por qué? Porque eso considera que además te reconoce como un trabajo que dedica tiempo, que esfuerzo, competencias, pero además que genera un valor económico, y esto es lo que las compañeras de las feministas de la economía del cuidado planteaban, es que con esto también estamos generando desarrollo y cuando se crea la cuenta satélite, después de esta encuesta nacional de uso del tiempo, se elaboraron algo que se llama las cuentas satélites, y en la cuenta satélite se incorporó el trabajo no remunerado. ¿Y qué permite incorporar en una cuenta satélite el trabajo no remunerado? Es decir, que entran las cuentas nacionales. O sea, en todos estos cajoncitos donde miran cuánto genera de PBI la pesca, cuánto genera de PBI el trabajo textil, la minería y el trabajo público y la inversión y todas estas cifras que suenan súper interesantes en los indicadores macroeconómicos, pues se le abrió un cajoncito a qué está aportando el trabajo no remunerado que estaba totalmente invisibilizado y nos dimos cuenta que aportaba prácticamente entre el 20 y el 25% del PBI. Es decir, imagínense, es una cifra súper importante. Si esto no se hiciera, el resto de actividades no lograrían tener el PBI que tenemos el día de hoy.
Y eso no lo dice Maripili, lo dicen las cifras de la Cuenta Nacional Satélite, pero además también el último estudio de OIT que ratificó que en efecto más o menos el 24% del PBI es gracias al trabajo no remunerado del hogar y del cuidado. Y entonces hay un aporte económico, porque la única forma de medirlo era pues ponerle dinero. ¿Y cómo se mide eso? Me preguntaron alguna vez, un periodista de medio económico, ¿cómo miden eso? Pues, y si tuvieras que contratar a alguien para hacer todas las actividades de cuidado que se hacen en tu casa, ¿cuánto costaría? Y así es como se cotiza, cuánto es lo que se ahorra, digamos, como no remunerado, y cómo se aporta al PBI desde ese sector. Y entonces existe una demanda histórica de las mujeres, no de ahora, de siempre, de transformar la asignación naturalizada de aquellas tareas que se dice que las mujeres por biología tienen todas las habilidades. Bueno, si fue por biología algo me pasó a mí porque yo no cocino tan bien, entonces no, esa biología no me tocó, o son excelentes cuidadoras porque tienen, no sé, un ángel natural, eso tampoco me tocó, algo pasó en mí. Y entonces esa naturalización de que todas las mujeres son excelentes cuidadoras y los hombres no, es un dilema que tenemos que seguir discutiendo porque es también una idea muy enclavada en las sociedades para no ayudar a la reproducción equitativa y más igualitaria de las tareas del cuidado. Reclamar la visibilización como si que es un trabajo, que demanda esfuerzo, que además hay una complejidad de realizarlo y que además hay poquísimos esfuerzos institucionales para distribuir socialmente el cuidado y que además se convierte en un tema de agenda pública. Y voy a mencionar, por favor, si me avisan cuando tengo que acabar 5 minutos antes, porque si no me la paso las 2 horas hablando. Y entonces hay normas patriarcales, no les vamos a engañar, ustedes saben de este tema, hay normas patriarcales que atrapan un poco a las mujeres en el rol de cuidado. Las propias mujeres también nos hemos sentido que somos como las supermujeres del cuidado, y entonces cuidamos a todo el mundo, cuidamos todo, y no nos cuidamos a nosotras, y entonces nos enfermamos, como yo que me enfermé. Y también en épocas como el COVID, pues nos dimos cuenta que los cuidados eran una cosa que era sustancial, porque había que cuidar enfermos, y había que cuidar de no enfermarse, y había que cuidar de lo que se comía, y había que cuidarlo todo, o sea, uno vivió en la histeria del cuidado. Y entonces se empezó a mirar que habían necesidades de cuidado no solamente en los hogares, sino que los cuidados de las personas en los centros médicos, los cuidados educativos, empezaban a ser también visibilizados con mayor fuerza porque, bueno, cuando había que enseñar en las casas, porque las maestras no te podían trabajar y luego cuando implementaron el trabajo remoto, la educación, pues los padres nos volvíamos locos, no sabíamos cómo hacer. Entonces el cuidado empezó a como explotarnos en la cara. Y entonces se habló que había una crisis de cuidados y se empezó a hablar mucho de la corresponsabilidad, de cómo empezamos a generar políticas de corresponsabilidad donde hombres y mujeres empecemos a repartirnos mejor las tareas de cuidado, donde no exista sobrecargas de cuidados de nadie y que eso implique además que el Estado también asuma una responsabilidad y que no solamente el cuidado se piense en la familia, que la familia se encargue de ver cómo cuida, sino que también hay otros actores en la sociedad que se benefician del cuidado y que por lo tanto también son corresponsables de ello. En primer lugar, el Estado. Y la pregunta siempre en corresponsabilidad es, bueno, ellos cuidan. ¿Existe una biología del cuidado? Ahí seguramente algún biólogo, médico, genetista me podrá decir así. Bueno, espero que no sea el congresista que dijo que las mujeres no podemos pensar en ciencia porque algo pasa en nuestro cerebro, que se nos cayó una tuerca de las matemáticas o algo así. Pero el resto de gente con sentido común puede argumentar que hay hombres que tienen muchísima capacidad muy grande para ser cuidadores y lo que les falta es, digamos, esa práctica. Y algunos ya lo vienen haciendo, por eso hay paternidades y masculinidades cada vez más claras de que la corresponsabilidad no solamente es una carga, sino un beneficio para ellos, para la familia, para el apego en la familia, para la consideración en la familia. Y entonces, después de todas estas explicaciones, es que entramos a pensar, bueno, ¿y la política pública qué tiene que ver con esto? Y dijimos, bueno, si las economistas lo plantearon desde el plano económico, pues desde las politólogas también hay que plantearlo, que el cuidado de pasar del centro de la vida tiene que pasar también al centro de la política. Porque entonces así es donde vamos a cambiar estas desigualdades históricas que pasa el tiempo, las mujeres siguen entrando al mercado de trabajo, pero seguimos manteniendo brechas discriminatorias que no se explican por nada. Cuando hablan cuando existen en los análisis de por qué existen brechas de desigualdad en el empleo, en la remuneración, y en muchos otros aspectos existe una gran interrogante que le llaman discriminación. ¿Y la discriminación en qué se basa? Muchas personas, muchas estudiosas se centran en que las tareas del cuidado, al no ser resueltas, se convierten en un fuerte, fuerte instrumento de discriminación y de desigualdad en la vida de las políticas públicas, pero en general
en el desarrollo humano de las personas. Y entonces se empieza a discutir ya no solo del cuidado como el elemento fundamental, sino del derecho al cuidado. Y no solamente el derecho de recibir cuidado, sino, voy a hablar de 4 derechos muy rápidamente: el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados, pero el derecho al autocuidado también. O sea, al que yo tengo tiempo para velar por mi salud. Todo esto que las médicas y la medicina más adelantada plantea como medicina preventiva, es decir, que no te enfermes, que por favor te cuides y te mantengas sano y sana, pues tiene mucho sentido. Es eso, el autocuidado. Es decir, no voy a esperar a enfermarme para que un sistema de salud colapsado intente resolverme el problema de una enfermedad. Para eso existe el autocuidado y deberíamos tener políticas de autocuidado y prácticas de autocuidado. Y hay un cuidado que lo pongo aquí, pero que siempre suele ser polémico y todavía está en discusión, que es el derecho a no cuidar. Y que a veces me han dicho es muy peligroso, porque entonces, ¿qué pasa con las paternidades irresponsables? ¿No? El padre dice, ah, bueno, yo no quise tenerlo, ¿para qué lo tuviste? Entonces tengo mi derecho a no cuidar. No, no. A eso no se refiere el derecho a no cuidar. El derecho a no cuidar se refiere a que a veces a estar tan inequitativamente distribuido el cuidado, hay gente que se ve obligada por diferentes circunstancias a cuidar sin tener ninguna elección. Es decir, no solamente elección familiar, sino elección en políticas públicas. Es decir, no hay nadie que me pueda ayudar. Y entonces, por ejemplo, ¿a quién se atribuye? Al trabajo infantil. Niños, muchos niños, niñas, no solamente en las zonas rurales, también en las zonas urbanas, tienen que dedicarse a cuidar a hermanos menores, animales, casas, lugares, puestos de trabajo, porque están obligados y no tienen el derecho a no cuidar y no pueden educarse. Incluso familias que tienen múltiples hijos atribuyen el cuidado a uno solo de los padres adultos mayores y entonces esa persona, no sé, porque no tuvo más trabajo o por lo que fuere, es la única persona que asume el cuidado de sus padres y entonces en algún momento esa persona también dice, bueno, el derecho de cuidado de los hijos no solamente es de uno, es de 5, o de 4, o de 2. Bueno, asumámoslo de manera corresponsable y equitativa. Y entonces, en varios aspectos hay la teoría de que el derecho a no cuidar también es una opción, ¿no? Sobre todo cuando hay enfermos crónicos que se cuidan entre sí. Entonces, el cuidado de uno implica el deterioro del otro. Todo esto tiene que ver en realidad con seguir construyendo libertades de elección de cómo cuidar, de cómo recibir cuidados, pero sobre todo en la calidad del cuidado que recibimos. Y el cuidado como tarea, digamos, de las políticas, pero sobre todo al cuidado como derecho implica, por supuesto, que se hable de lo público, pero también de lo privado, que haya una mejor redistribución del tiempo y que además no pase esto, que es que se cuida como se puede y que se es cuidado como y cuando se puede, que es precisamente lo que genera la crisis. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los niños que están en la calle, con las mamás que venden golosinas en la calle, pues estamos hablando precisamente de eso, de una crisis de cuidado, que las personas tienen que comer y cuidar. Por lo tanto, siempre hay un cuidado precario. Cuando las personas tienen que trabajar y cuidar a adultos mayores, pues los dejan solos, abandonados, y tienen que priorizar comer o cuidar. Y entonces hay una crisis de cuidados. Y el título del derecho para acceder al cuidado y su infraestructura es ahorita, actualmente, el ser un asalariado formal. Y por eso es que cuando hablamos de cuidado tampoco es una cosa de que trajeron los alienígenas, es algo que ya existe en el Perú. Cuando hablamos de las pensiones, es una política de protección social vinculada al cuidado de los adultos mayores. Porque esta persona, cuando sea adulta mayor, probablemente no va a poder acceder al mercado de trabajo o va a acceder a un mercado muy precarizado o no va a tener absolutamente cómo alimentarse o pagar. La vejez es muy cara, incrementa todo, no solamente los gastos médicos. Y entonces se necesita tener un fondo de contingencia, porque es la vejez, y entonces si has sido un trabajador asalariado, formal, y has llegado a cubrir todo lo que requiere para tener una pensión, tendrás la pensión, que no son las mejores, pero un algo tendrás. Y entonces eso es algo que ha analizado con mucho detalle una abogada argentina, eminencia en la reflexión de los cuidados, Laura Pautasi. Han avanzado en materias de derechos respecto al cuidado varias cosas. El derecho civil, por ejemplo, la obligación de los progenitores sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Hay normas que amparan eso. La mayoría de leyes civiles y de la familia en América Latina ya lo incorporan. En el derecho laboral, esto que les mencioné, el tema de se puedan tener políticas de maternidad, por ejemplo, de protección a la maternidad. Pero claro, generalmente las políticas de derecho laboral se han construido para un estereotipo de persona, ¿no? Ya sea heterosexual, ya sea hombre generalmente, y sobre todo sin responsabilidades de cuidado, ¿no? El trabajo de 8 horas
está pensado en alguien que no tiene hijos, porque si supieran lo que se invierte en tiempo para pensar en hijos, seguramente no tendríamos que trabajar 8 horas. Igual el derecho a la seguridad social, que es además lo que permite resolver contingencias vinculadas al crecimiento, a la expansión del grupo familiar. Por eso es que hay, por ejemplo, este tema de escolaridad, de beneficios de permisos y licencias parentales cuando el niño nace, licencias de maternidad, de la lactancia y una serie de coberturas de pensión, vejez e invalidez, perdón. En lo que menos se ha avanzado en políticas es en el derecho tributario. Ahí sí hay que ser bien honestos, que el derecho tributario ha encontrado todavía pocas herramientas para proveer no solo igualdad de género, sino que esta mejora de la política fiscal de la recaudación vaya directo a mejorar el cuidado de las personas. Generalmente lo que se recauda va a mover el sistema de la economía, no el sistema del bienestar. Por eso que no tenemos sistemas de bienestar en América Latina por lo general. Esos existen en Europa y se pagan con presupuesto público. Pero no solamente es pensar en el cuidado directo de las personas, sino toda la dinámica de infraestructuras. Por eso planteamos que los cuidados es un elemento a considerar cuando uno piensa en todo tipo de políticas. Porque, por ejemplo, las personas que no tienen acceso al agua invierten más tiempo en tener agua y, por lo tanto, en tener la posibilidad de cocinar. Las personas que no tienen dinero suficiente para comer hacen ollas comunes. ¿Y las ollas comunes qué es? Una forma comunitaria de cuidado de la alimentación. Y entonces toda esta limitación de acceso a la energía, de acceso al agua, de acceso a la infraestructura, es inversión de tiempo y es inversión de recursos económicos. Y tiene una incidencia directa. Entonces, por ejemplo, ahí en el dibujito dice, ¿no? Bueno, personas que tendrían que estar pensando en educarse, en trabajar, en hacer algunas cosas que también permitan un desarrollo personal, pues lo tienen que invertir en redimir, en suplantar aquellas ausencias de infraestructura que las políticas públicas no le han logrado alcanzar. Entonces, los cuidados pueden ser no remunerados y remunerados, este PPT queda con ustedes, pero en el remunerado también vamos a encontrar cuidados que están en el mercado de trabajo. Por ejemplo, las trabajadoras remuneradas del hogar, que tienen su ley, las trabajadoras del cuidado de personas con enfermedades, pacientes o geriátricos, ¿no? Pero también existe una gran polémica en pensar si es que en algunos países, como el Perú, por ejemplo, que se ha resistido a pensarlo, si las personas en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes deberían ser considerados y consideradas personas de cuidado o del sector de trabajos del cuidado. La Internacional de Servicios Públicos, que es el gremio que agremia a diferentes sectores públicos, en particular a docentes, perdón, a trabajadores del sector educativo, piensan que sí, que no podemos exceptuar a los trabajadores de la educación como trabajadores que contribuyen al cuidado, además porque los niños y niñas y adolescentes pasan muchísimo tiempo de horas del día, de su vida, nosotros hemos pasado muchísimas horas del día, en la escuela. Y entonces en la escuela hay todo un sistema de reproducción de cuidados que no lo dan los papás, que lo da el sistema educativo y en particular las personas que están en él. Y por supuesto hay mecanismos de organizaciones sociales y comunitarias remuneradas y no remuneradas, ¿no? Por ejemplo, lo que Cuna Más, eh, la red de promotoras de salud, que es una red súper potente y muy valiosa de mujeres que son voluntarias, ahora están reclamando que se les reconozca también algo, que son voluntarias y que hacen difusión de vacunas, de enfermedades, y que se ha demostrado que la acción de ellas de manera comunitaria, como cuidado de la salud, permite que haya menos incidencias de tuberculosis, menos incidencias de ausencia de vacunación infantil, que hay más acercamiento del Ministerio de Salud a zonas donde generalmente no hay mucho personal de postas médicas. Entonces, hay un trabajo súper valioso de las promotoras de salud que está bastante poco visibilizado. Y entonces existen elecciones políticas, valoraciones culturales y estructuras de género vinculadas al trabajo no remunerado y remunerado del cuidado. Yo dejo esto un poquito ahí porque creo que me estoy extendiendo el tiempo y quiero llegar al sistema. Un elemento que solamente dos elementos aquí de este cuadrito es el verde, el cuidado del ambiente. Las compañeras y compañeros de los pueblos indígenas nos repiten toda la vida de manera muy contundente que el cuidado del ambiente también es una tarea de cuidado. Y eso no lo logramos meter en las políticas del todo en la reflexión en Perú, digo yo, porque, claro, los cuidados siempre han estado pensados de manera urbana. En la cuna jardín, en el jardín de infancia, en la trabajadora del hogar que va a la casa a cuidar, pero los pueblos indígenas tienen una cosmovisión distinta. Yo no sé si hay alguien de la selva acá o alguien que tiene familia en la selva o que ha conocido y ha tenido contacto con pueblos indígenas, hay otra mirada. Solamente
una cerecita ahí. En un foro que teníamos, unas compañeras que hacen cuidado de todo el tiempo, ¿no? O sea, a personas con enfermedades y discapacidades perennes, que requieren a una persona todo el tiempo a su lado, escuchó a una compañera de pueblos indígenas decir que estaba en muy desacuerdo que se pusiera, digamos, este estigma en las mujeres en la cocina, porque para ellas la cocina es muy valiosa. Claro, cuando empezamos a conversar con más profundidad con ellas, para nosotras en las zonas urbanas la cocina es como un castigo, ¿no? Estar todos los días cocina y cocina y cocina, es porque uno tiene que trabajar, hacer esto, hacer lo otro, y la cocina es como una carga, y si el otro no cocina o la otra no cocina, pues tengo que asumirlo yo sola. En los pueblos indígenas no. La cocina las empodera, les da un nivel distinto. El alimentar para ellos tiene otro significado que para nosotros, que es comer solo ahí tu arroz y tu papa y sales corriendo para trabajar. Allá hay otro significado. Y entonces hay un elemento intercultural que tenemos que encontrar para no hacer políticas de cuidado que solo beneficien desde una perspectiva a un sector y a los otros, pues no les reconozcan sus necesidades y las posibilidades. Y el tema de la carga mental. El cuidado no solo es directo, no es solamente darle la comida al bebito, es toda esta gestión del cuidado está en el cerebro de las personas. Desde que uno se levanta, tiene que planificar cómo cuidar al resto de gente. Si tienes a una persona que cuida, tu mundo se mueve. Si tienes a 4 personas que cuidas, por diferentes razones, todo eso implica una gestión del cerebro, de la carga, le llamamos carga mental, que es lo que uno se lleva, aunque se va al trabajo, está ahí uno maquinando cómo se están dando los cuidados. Y voy a pasar más rapidito, llegamos al sistema de cuidados. Y entonces en toda esta reflexión de, bueno, ¿cómo es que hay políticas que podrían ayudar a mejorar la vida de las personas? ¿Cómo mejorar la vida de las familias? ¿Cómo hacer una sociedad menos disfuncional, diría de alguna forma? Tenemos que empezar a arreglar cómo es que el Estado también es corresponsable de los cuidados. Y entonces el reconocimiento del derecho del cuidado es un elemento formal, jurídico formal, pero también en cómo nos organizamos administrativamente en el Estado. Y ahí es lo que surge algo que se llama el sistema de cuidados o el sistema integral de cuidados. El sistema de cuidados es básicamente el conjunto de acciones políticas para intentar equilibrar la oferta y demanda de los cuidados en una sociedad entre diferentes actores. Y ahí hablamos de los hogares, por supuesto. Aquí nadie le quiere quitar el rol de cuidados a los hogares. Han habido unas polémicas muy grandes en el Congreso de que el Estado quiere quitarle el derecho a los padres y a las personas de cuidar en sus familias. Nada. De ninguna manera. Las familias son totalmente responsables de cuidarse y de cuidar. Pero también es responsable el mercado que se beneficia del cuidado. Y también es responsable el Estado porque el Estado es el que garantiza los derechos. Y el de estar cuidado, el sobrevivir, el vivir, etcétera, son atribuciones que le hemos dado a un Estado para que nos gobierne, para que nos rija y para que genere políticas para ello. Y evidentemente la comunidad. Cada vez más este sistema en el que vivimos hoy, económico y político, nos ha hecho individualizar el cuidado, ¿no? Entonces ahora todos cuidamos dentro de nuestras casitas. Antes, seguramente nuestros abuelitos, abuelitas, nos contarán que eso no era tan así, que todos estábamos más articulados y en regiones eso pasa mucho. Cuando tuve que hacer mi trabajo en Huacha, por Junín, pues todos eran los tíos, todos estaban al tanto de que un niño estaba en la calle y lo mandaban a su casa. Entonces el cuidado no era solamente de la familia cercana, era la familia extendida de la comunidad y entonces había una mirada de que nos cuidamos para que todos estemos mejor. Eso se ha ido cambiando y estamos en un sistema en el que, bueno, hasta uno mismo tiene que cuidarse solito. Y luego el sistema integral de cuidados, por supuesto, es un conjunto de políticas y servicios que busca garantizar el derecho al cuidado de las personas, pero sobre todo un segundo elemento, la redistribución del trabajo de cuidado, para que las familias no cuiden con la lengua fuera, desmayadas o desmayados, sino que para que puedan también contar con políticas públicas que den un respiro y podamos tener sociedades menos complicadas en materia de cuidados. Se busca, obviamente, es una política que busca promover la igualdad de género, desde luego, pero básicamente se centra en mejorar el bienestar social y económico y que las personas reciban la atención y el apoyo de calidad que necesitan. Y para eso existen algo que le llamamos desde el Sistema de Naciones Unidas, algo que se llaman las 5 Rs. Y las 5 Rs son diversos tipos de políticas en los que hay que pensar para que los cuidados sean una realidad de manera más sustantiva en un sistema. Por un lado, la idea de reconocer o revalorar que el cuidado existe, que es necesario en la vida, por lo tanto es un derecho al que deberíamos darle el valor. Estamos peleando por el reconocimiento constitucional del cuidado, que está difícil, porque ahorita las condiciones políticas no se dan,
Luego, pero además también, que se reduzca el cuidado sobre los hombros desiguales de quienes lo están asumiendo por completo. Y no es esto de que hay otro spoiler, ¿no? Algo que se está discutiendo mucho, es que las mujeres quieren estar sentadas viendo televisión y viendo su celular. Eso no es tanto así. En realidad, las mujeres que tienen cargas de cuidado tienen salud mental súper deteriorada, salud física muy deteriorada y pocas alternativas para salir, digamos, de esas tareas e insertarse y mejorar sus condiciones de vida. Y las familias se impactan. Una persona que está en una sobrecarga de cuidados tiene incidencia en el resto del núcleo familiar. Eso es evidente, es notorio. Y entonces, ¿cómo reducimos cuando otros actores entran también a cubrir sus tareas? Antes, por ejemplo, las guarderías, antes de los 90, vamos a hablar ahí luego de los 90, antes de los 90 las guarderías en, eh, en los centros de trabajo eran claves, porque era una forma de ayudar a que el trabajador y trabajadora sepa que ahí su hijo estaba y que alguien se lo cuidaba y podía trabajar. Claro, eso es relativo también, pero estaba. En los 90 se anularon todas las guarderías, se desapareció la norma que obligaba, digamos, pero bueno, promovía que existieran guarderías, jardines cuna y este tipo de cosas en los centros con mucha población en edad familiar, ¿no? Y bueno, quedaron muy pocos, ¿no? Yo me crié parte de mi infancia en el ministerio, en el centro, en el jardín del Ministerio de Trabajo, de Educación, de Agricultura, y así estaba el Ministerio de Educación tenía, y Salud tiene su cuna jardín, y entonces, claro, habían cuidado de infancias mucho mayor. Lo que ha habido menos, cuidado de adultos mayores, están un poquito todavía rezagados. Redistribuir es esta tarea, de que todos tenemos que asumir nuestra tarea, hombres y mujeres y familia del interior, pero también el resto de actores en la sociedad, recompensar, es decir, bueno, quienes cuidan, pues deberían tener su reconocimiento. Desafortunadamente, si uno se da cuenta, quienes se dedican a las tareas de cuidado son los que tienen menos salarios reconocidos. Salarios más pequeños, más... porque claro, lo que como siempre se atribuyó que el cuidado era como algo natural en las mujeres, ¿por qué lo vamos a pagar? No deberíamos pagarlo. Que lo hagan así sin dinero. Y claro, entonces cuando empiezas a reconocer que esto es un trabajo, necesitas recompensarlo de manera mejor y además si es tan fundamental, es como si tú tienes a un enfermo y el médico tiene que operarlo, pues tú le das toda la plata del mundo para que lo opere y le salve la vida. No hay forma de que tú digas, no, 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 por favor, no vas a escatimar, vas a tratar de tener al mejor remunerado para que eso pase. Bueno, en el cuidado no pasa eso, ¿no? La gente cuida como puede, con la lengua fuera, etcétera. Entonces, eso de la recompensa todavía es un tema en discusión. Y no quiere decir recompensa individual, porque lo que suele pasar es que las familias tienen que encontrar cómo lo pagan con su propia plata. Es que también el Estado es responsable de generar los mecanismos para que esa carga no solamente esté en las familias. Y finalmente representar, hemos hablado de sindicatos, pero de muchos otros espacios donde las personas que cuidan necesitan espacios de organización, porque yo siempre lo repito, todos los derechos que hemos conquistado no los hemos ganado individualmente. Ni papá Estado dijo qué lindo, ahora les voy a dar este derecho, sino que todos se conquistaron de manera colectiva, organizada y reclamándolo como un derecho de un sector, de una población. De la misma manera, los cuidados solamente van a ser reconocidos si tienen una representación clave que luego puede trasladarla entre los interlocutores formales, que son partidos, sindicatos y otros actores sociales. Esto es un cherry, una campaña que sacó unas mujeres en algún momento para motivar a la corresponsabilidad. Y yo quería aprovechar esta última diapositiva eh, para contarles un poco en qué estamos en Perú. Por favor, Michelle, me dices, yo no veo nada porque estoy proyectando. Mejor voy a dejar de proyectar, pero de repente me están haciendo así y ya estoy por acabar. Eh, yo solamente quiero comentar en qué estamos. Bueno, como este tema de los cuidados ha sido un tema tan, pero tan discutido a nivel de América Latina y hoy en Perú lo estamos poniendo cada vez más en discusión, no solamente desde el movimiento feminista, sino en general en otros sectores, entre los jóvenes, entre las llegamos al Congreso también. Y entonces hace algunos años atrás, todavía en la gestión de Castillo, donde estaban ahí Durán en el Ministerio de la Mujer, se empezó a elaborar un proyecto de ley para reconocer el cuidado como derecho y para poder implementar un sistema nacional de cuidados. Bueno, evidentemente había toda una dinámica política difícil después de esto. El proyecto siguió su curso en el Ministerio de la Mujer, entró la ministra Diana Miloslavic, continuaron con esa tarea y se presentó en el Congreso de la República. Ese
proyecto entró a dos comisiones, a Constitución y a la Comisión de la Mujer. Bueno, resulta que por un tema político pensamos que ese proyecto lo que querían, han querido desaparecerlo por todos los medios. Hemos hecho muchas actividades con las organizaciones para que esto no termine de suceder, pero en Constitución todavía no se discutió. El finado congresista no lo pudo poner en discusión, el presidente de la comisión, y en la mujer sí tuvimos muy malos. Ahí destruyeron el proyecto por completo. Entraron junto con ese 4 proyectos más, también impulsando sistema de cuidado. En total hubieron 5 que entraron. Y cada uno con énfasis distintos, algunos más vinculados a personas mayores, algunos como enfermos, algunos sí más grande. Pero el prioritario era este que salía del Ejecutivo, porque fue un trabajo muy intenso de discusión de todos los sectores. O sea, se reunieron todos los ministerios para sacar ese proyecto. Y ese proyecto permitía que se pudiera crear un sistema funcional de cuidados. Y según las normas, digamos, del Ejecutivo, solamente puedes crear un sistema funcional si es que es un proyecto presentado por el propio Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Los otros proyectos que están ahí, que ponen también que haga un sistema de cuidados, no van a poder conseguir que haya un sistema de cuidados porque están presentados por congresistas, no por el Ejecutivo. Entonces, la Comisión de la Mujer, tuvimos todo un dilema. Estuvimos con la Red de Organizaciones por el Derecho al Cuidado, que es una colectiva de varias organizaciones de diferentes sectores de mujeres trabajadoras, entre ellas, por ejemplo, Yo Cuido, que son mujeres que cuidan a niños y niñas con enfermedades crónicas. Estuvimos dando seguimiento a esta discusión. ¿Y qué sucedió? Pues que la presidencia estaba a manos pues, de un partido que tenía, de una bancada que tenía muchos recelos a la ideología de género, dicen ideología de género, y a los cuidados. Y entonces empezaron a ver narrativas un poco extrañas, que nos extrañaron, pero que las podemos rebatir con mucho criterio. Que los cuidados lo que buscan es que las personas no se dediquen a sus hijos y a sus padres, que tratan de que el Estado haga todo por ellos, que el Estado se quiere meter en las decisiones de las familias y entonces te van a quitar a los hijos, te van a quitar a los padres y van a decidir qué es lo que vas a hacer al interior de tus familias. Luego que el por qué el Estado tiene que cuidarse, eso es un tema que las familias tienen que resolver. ¿Qué tiene que meterse el Estado? El que quiere tener hijos que los tenga y el que no los tenga, ¿para qué tienen hijos? Y cosas así. Y claro, se crearon muchísimos discursos que, bueno, congresistas que no tenían, y personas que no tenían profundidad en el análisis de lo que los proyectos de ley planteaban, pues eran fáciles de eh, caer pues en ese miedo, ¿no? Entonces, el terror, ustedes saben, moviliza a la gente. Entonces, mucha gente empezó a decir, no, no, los cuidados van a deteriorar la vida de las familias de esta sociedad. Y bueno, empezamos a hacer una tarea muy intensa de decir, bueno, es que los cuidados son esto. Y muchas sociedades ya lo tienen y nosotros lo tenemos. Así que estamos en esa lucha. Todavía en la Comisión de Constitución están por discutirse los 5 proyectos de ley y esperamos que esto permita que nuevamente abramos la discusión, primero en el Congreso, porque si nuestros propios parlamentarios y parlamentarias no entienden qué cosas son las políticas de cuidado y el beneficio que puede tener para la sociedad en su conjunto, pero en particular para las mujeres que están cuidando como pueden y muchas veces en situaciones de informalidad, entonces, ¿qué tipo de políticas podemos sacar? Y entonces, sí, los resultados no, ya es un informe súper oficial de la ENUD. Ahora sí puedo leer los mensajes. Pues. Es más, puedo pasar el enlace ahora en un ratito que dejé de hablar. Ya está, es más, se presentó en el mes de abril, ¿sí? Fue muy chiquita la presentación porque es que el contexto político, entenderán, hablan de género y es que se viene todo el mundo encima como si estuviéramos hablando del demonio. Entonces, fue una cosa súper, muy, muy calladita, lo hicieron muy, muy chiquito, debió ser una cosa más visible, pero fue difícil para el Ministerio de la Mujer también, me imagino, hacer muchas luces sobre el tema. Y bueno, estamos en esa batalla. Espero que algún día, si escuchen, por favor, que se está discutiendo el espacio de cuidados en el Congreso, sepamos de lo que se trata y sepamos movilizarnos para que en efecto todos y todas que en algún momento vamos a cuidar o hemos cuidado o hemos sido cuidados o hemos sufrido de las dificultades que se tiene para cuidar, sepamos a dónde queremos llevar la política y la discusión de las políticas.